Hoy hay cosas programadas para hoy. La idea de esta sesión es avanzar en tres aspectos. Primero, que ya cerremos los comentarios finales sobre la lectura de Pamela Loera sobre el trabajo del cuadro histórico de don Carlos María de Bustamante, que la verdad pues no le hemos dado la relevancia que le hemos dado a otros estudios sobre el personaje, ¿verdad? Por ahí Arnoldo, José Ricardo, Elías, Jared nos hicieron favor de hacer unos comentarios. Creo que queda suelto todavía la cuestión del método y sobre todo la cuestión de la retórica, que finalmente sería lo más trascendente, plausible de este señor, y si realmente en su trabajo hay cientificidad o no es posible analizarlo totalmente de acuerdo a los parámetros de lo que por ahí llamamos la nueva historiografía. Eso tendría que quedar más o menos claro para poder decir que hemos leído, pero sobre todo lo cual me consta que sí, pero que hemos comprendido más o menos la obra de este señor, que la autora, la maestra Loera, pues quiere darle un enfoque de tipo epistémico o epistemológico, que eso sí lo comenté yo por ahí hace 2 clases. Bueno, entonces ahí sí va a quedar abierto. Si ustedes creen que yo recomendaría que por ahí hubiera un par o un triple de colaboraciones. Si no, pues lo leemos, lo releemos y lo dejamos pendiente, pues, para cuando hagamos una reflexión colectiva, una reflexión lineal por ahí que vamos a hacer ya en tiempo de exámenes, como ustedes gusten. Luego ya lo que viene, ya la participación asignada, ¿no? El punto número 2 es la asignación abierta, que ahí no vamos tan bien, haría mal en decirles que estamos del otro lado. En la participación colectiva vamos muy bien. Entonces, esta sería ya prácticamente las últimas lecturas que vamos a comentar en equipo sobre un autor que ya la maestra Pamela nos ha adelantado mucho, casi como se dice en el ambiente coloquial, le puso casa, ¿no? Nos lo vende como el non plus ultra de la historiografía y de la historia, el guanajuatense, guanajuateño, como se le dice también, Lucas Alamán. Un personaje que ya hemos estado trabajando en historia y que vamos a ver ahora en historia con lo de Iturbide y con el papel que va a jugar. Realmente personajes como Santana, que le cargamos todos los errores, todos los hierros y todo lo negativo, es un personaje que no se entiende sin la figura de Lucas Alamán desde el punto de vista de la historia política. Ya lo vamos a ir viendo quizás ya la próxima clase o cuando abordemos a este personaje, como dijo por ahí un compañero, el héroe de Zempoala, ¿verdad? Bueno, entonces Lucas Alamán, al margen de que haya tenido sus alianzas muy turbias por ahí con personajes muy siniestros, es un historiador quizás el más lúcido, el más acabado, el más considerado, por no decir el más reverenciado, lo cual tiene un doble mérito, porque recuerden que en el ambiente de los historiadores decimonónicos, de los historiadores del siglo XIX, todos, empezando por el paisano universal, ¿verdad? Todos se consideran bastiones, representantes carnales, ¿verdad?, de lo que es el liberalismo. Y se supone que lo contrario o lo retrógrado al liberalismo
se supone que es el conservadurismo o los conservadores, y a la gente que le encanta bueno, no a la gente, a los historiadores, a los analistas que les fascina poner etiquetas, pues nos han etiquetado a don Lucas Alamán como el representante número uno de lo que es el pensamiento conservador. Entonces ahí sí, nada más estoy citando, no me estoy poniendo la cachucha ni la camiseta de que soy ferviente creyente de que don Lucas es el conservadurismo andando. ¿Quién sabe? Cuando entramos a la onda de la historia, sobre todo la historia económica, uno se lleva cada sorpresa. Pero bueno, vamos a dejarle así de que don Lucas Alamán es el representante de los conservadores. En ese sentido, volviendo al comentario inicial, es un doble mérito porque es también reconocido, quizás los que más le han levantado por ahí el telón, pues son los liberales, como los que ya están señalados por ahí, Zavala, pero sobre todo el doctor José María Luis Mora y todos los que vienen por ahí, ¿no? De alguna manera también los trabajos de Lucas Alamán se llevaron como, en algún momento como libro de texto, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo, sobre todo el equipo 5 y 6 por ahí, cuando nos platiquen, nada más nos van a platicar, no nos van a exponer los anexos, son muchos, van realmente a evidenciar la cientificidad, el adelanto, ahora sí que como diría la señora esta que estamos leyendo, epistémico en la obra de Lucas Alamán. No digo que es igual que la escuela en los anales, pero en su momento realmente un tipo que tiene mucha fortaleza en su discurso, pero sobre todo en el sustento documental, en las fuentes. Por eso preferí que el equipo 5 y 6 nos diera la mano, nos ayudara con la onda de los anexos. Ahí van a ver realmente hasta quién fue el diputado que mandamos a las Cortes, un tal Garza por ahí, un apellido Garza muy de por acá, y detalles de ese tipo que ya superan el chisme, superan la especulación, y sobre todo, con perdón de don Carlos, ¿verdad?, superan la invención. Don Carlos se la pasó diciendo por ahí mentira y media, pero ahí hay una cierta justificación, desde la invención de mitos como el Pípila hasta decirnos que los españoles adoraban a una virgen y los mestizos y criollos a otra, ¿verdad? Cuando que en realidad el mexicano promedio, donde todos son fervientes católicos, pues adoraban a las 11,000 vírgenes, ¿verdad? No nada más a las dos, sino al restante. Había virgen para cualquier día, para cualquier actividad, para cualquier sentimiento. Y no lo digo en son de burla, lo digo en son cultural, ¿verdad? Entonces, eso es hablando de don Carlos, bueno, muy su onda de inventarnos cosas, todo era con el afán de lograr algo, que eso es lo que no hemos platicado en clase. Espero que alguien por ahí nos ayude. Luego vamos a dedicarle tiempo a lo del PIA, sobre todo de aquí a la próxima clase, ir ya haciendo un calendario de reuniones que van a ser fuera de clase, acuérdense. Puede ser muy de mañana o después de las 5 de la tarde, que es cuando yo los puedo atender. Son reuniones de 15, media hora cuando mucho. Entonces, nos vamos a reunir el equipo y un servidor y ya vamos a avanzar. Entonces, a más tardar la próxima clase hacemos ya la calendarización de cuándo nos vamos a ver, cuándo vamos a platicar con cada equipo, ¿verdad? Bueno, entonces, más tarde les envío esto que está aquí. Creo que lo más sería el día de hoy parte de lo relevante. Acuérdense que el libro tenemos por ahí la liga. Déjenme ver si funciona, igual no, ya no. Vamos a ver. Ahí está el libro, y están todos, vamos a trabajar en algunos tomos, ¿sí? Y por ejemplo,
Acá están todos los, parte de los libros. Vamos a ver los anexos. Vean, ahí hay mucho trabajo de archivo, ¿verdad? Unos documentos, ¿verdad? Donde hubo Morelos, ¿verdad? Entonces todo eso nos debe llevar a valorar las fuentes, lo de Zitácuaro, ven que no se preocupen si lo vimos rápido, mira, aquí se van a saciar con lo de Zitácuaro, luego ya el indulto, etcétera. Entonces todo esto es una documentalia, es un portento de fuentes que le da fortaleza entonces al discurso, al ensayo histórico de don Lucas Alamán, que además juega ahí con la X y la J de México. Bueno, ahí eso apenas que le preguntan a don Lucas Alamán, ¿verdad? Hay toda una discusión. Y vean, no sé si notan esto en relación a los otros. Olvídense de la J y de la X. Aquí ya se habla de México, un poco parodiando a los historiadores del 18, por allá, Sigüenza y Góngora, y no me acuerdo el otro nombre también no se me viene por ahí, que ya ellos hablaban ya de México. Qué raro. Y luego ya hablamos de la América española o de la España americana, y luego hablamos de americanos, ¿verdad? Entonces es interesante cómo él retoma lo de Clavijero, el otro apellido, Clavijero y Sigüenza y Góngora ya hablan de México, fíjense. Estamos hablando del 1780, por ahí más o menos, 1770, corríjanme por ahí, que es el otro tema de historiografía anterior a este que estamos viendo. Bueno, entonces hasta ahí no sé si hay algún comentario, dudas. Unos minutos más les publico esto en el capítulo de tareas, pero bueno, aquí ya vayanlo viendo, eso es para la próxima clase. Entonces, no sé si hay sobre lo de la maestra Pamela, no sé si hay algún comentario. Falta ver lo de la retórica y falta ver la posibilidad, imposibilidad de hacer un estudio epistemológico sobre el autor. Acuérdense que la historiografía también le interesa cómo construye el historiador su discurso, su manuscrito, cómo lo está nutriendo, cómo lo está llenando y bajo qué enfoques, bajo qué parámetros de la ilustración, del barroco, del modernismo, quién sabe, hay un montón de recetas por ahí. Gente que cree que es posible lograr eso, habría que ver. Por ahí vamos a ver, después de Lucas Alamán, nos vamos a ir a la matria, como diría Luis González y González, a lo regional, a lo local, y vamos a ver a don José Eleuterio González, que es el santo patrono de la historiografía norestense. Él habla del seno mexicano, del septentrión, y ahí vamos a ver que pues sí, es positivista, sí, es liberal, pero también es medio guadalupano y también es medio conservador, pero también es anti-gachupín y es pro-indígena. Entonces, a la gente que le fascina poner etiquetas, pues a ver cuánto le dura el gusto, cuánto le dura el foro, porque luego la pueden pasar muy mal cuando alguien ha profundizado algunos temas, algunos autores, y pues no da esa etiqueta, que yo sé que cuando uno es profesor, cuando uno difunde algo, pues y es así, pues queda muy bien, ¿verdad? Porque dice mi maestro, qué claridad, ¿verdad? Cómo logró hacer esta disociación, esa separación, y nos queda clarísimo que unos son verdes y otros son azules. Sinceramente, yo no comulgo con esa idea, prefiero decir que se confunde a decir que nos quedó clarísimo
que don Lucas Alamán es conservador y el otro tipo es liberal. ¿Quién sabe? A lo mejor liberales fueron todos o a lo mejor conservadores fueron todos. Uno nunca sabe. Bueno, entonces no, ya me excedí en el comentario, ya son las 9. ¿Algún aporte sobre lo de lo eran las condiciones epistémicas? Que parece que no fue así como que muy. Yo suponía que como traía toda la chorcha de posmodernistas y de semióticos, les iba a interesar, porque la generación anterior que me tocó les fascinaban esos autores. No sé ahora qué pasa. Adelante, si hay comentarios. Emerson, adelante. Sí, gracias. Sí, sobre este tema de la metodología, en el caso de Bustamante, pues yo creo que aquí en este caso la autora, pues sí, como que hace una buena contextualización para como mencionar los motivos o el panorama bajo el cual actúa este autor. Sí. Porque, pues, un pequeño apunte que hace ella, primeramente, y que tiene que ver con lo que usted menciona sobre si podemos considerarlo como ilustración, modernidad, etcétera, y que a mí me gustó mucho en lo personal porque creo que pues, tiene completa razón, es que podría pensarse regularmente que pues, tiene que ver con las ideas ilustradas, ¿no? Y es algo que también tiene que ver con lo que mencionábamos en México moderno, o en el caso de Morelos, por ejemplo, que eh, eh, sus textos pues tienen como toques ilustrados, pero también tienen toques pues de otro tinte, ¿no? Relacionados con la iglesia, etcétera. Entonces es una combinación ahí un poco rara para estos parámetros ilustrados, pero lo que menciona la autora, y es con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que pues, la idea en síntesis es que sencillamente la ilustración no se dio aquí como en Europa, la ilustración no se dio en América como en Europa, por el simple hecho de que aquí no es Europa. Entonces, no podemos hacer ese tipo de comparaciones porque pues obviamente son contextos completamente diferentes y tampoco, al menos eso es lo que plantea aquí la autora, pues no es como vital o esencial porque pues el hecho de tender siempre a querer hacer ese tipo de comparaciones sobre épocas que están subdivididas en Europa, pues es como que pues, muy eurocentrista, ¿no? Entonces, digo, no significa que esté mal, pero pues, digo, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Pero bueno, ya aquí el punto es que Bustamante, digamos que responde un poco más creo yo, al modernismo en el sentido en que, y también lo explica la autora, el modernismo busca también, no, si bien obviamente explicar el pasado, ¿no? Un pasado más reciente. Es importante también mencionar que antes de este modernismo, pues también se tenía la postura ahí, que ya hemos abordado yo creo que en muchas otras materias, ¿no? Como teoría de la historia, de historiografía general y etcétera. Que la historia tenía como objetivo principal o objetivo único simplemente como narrar sucesos, ¿no? Claro. Entonces, de hecho lo mencionan también por ahí, lo menciona la autora en el texto, casi narrar cuentos, ¿no? Porque, bueno, esa era la como idea que se tenía en ese entonces y tenía un fin pues más como de formación espiritual, ¿no? Que al menos yo creo que en esto sí se asemeja mucho a la obra de Bustamante, porque pues sí podemos ver como ese objetivo, ¿no? De, por ejemplo, con lo que usted aquí nos recordó ahorita, el ejemplo del Pipila, por ejemplo, pues es un mito que, pues, digo, para fines prácticos, pues no se dio, etcétera, pero para un fin espiritual o para elevar la moral de un pueblo, etcétera, pues sí, yo creo que sí es muy útil, sí sería muy efectivo. Entonces yo creo que sí podemos ver este fin ahí, en este caso de Bustamante. Sí, perdón, maestro. No, ya está dando el clavo. Adelante. Gracias. Entonces, sí, es lo que sería el objetivo principal aquí. Y también es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es como la construcción de una identidad nacional.
porque sabemos que, bueno, eran épocas muy recientes, ¿no? Todavía había mucha división, siguió habiendo, sin importar la historia que se compartía o que se difundía. La división siempre existió. Entonces ahí no sé si que tanto podemos evaluar el éxito de la historia para mantener la unidad nacional, pero bueno, al menos en el siglo XIX. Sí. Pero sí, yo creo que ahí esa es la cuestión, ¿no? Que pues el objetivo principal, al menos en el caso de Bustamante, pues era eso, lograr pues un fin más como, pues ahí no creo que sí utiliza la palabra espiritual la autora, pero pues sí, algo pues más moral que algo pues científico, porque respecto a este tema de la ciencia, ¿no? Sí se menciona también por ahí que la historia pues siempre es como pues relativa, ¿no? O no relativa, sino usaba otro término, no recuerdo muy bien, pero similar, ¿no? La historia iba a ser siempre subjetiva en el sentido en que el historiador era quien decidía qué sucesos narrar en este caso, o qué sucesos tomar en cuenta o analizar, procesar, etcétera, para poder llegar a la fuente final, o mejor dicho, la obra final. Claro. Y en el caso de Bustamante, pues podemos ver que sí hay como una selección meticulosa de los sucesos, ¿no? De tal manera que cumplen este fin suyo, que es pues lograr como una narración que exalte el heroísmo, la nacionalidad, la nación, la figura de la nación, etcétera. Entonces, Que pues eso yo era, creo que ese es... que ese era el apuro, ¿no? Eso era Ujú. lo urgente, ¿no? Emerson? Sí, exacto, exactamente. Entonces, es una de las aplicaciones de la historia que pues, vemos más antiguas, de las más antiguas, que es pues, la construcción de la nación. Y Claro. pues la obra de Bustamante obedece a este fin. Y pues yo creo que en el aspecto metodológico, pues eso es lo interesante, ¿no? Que no hay un método como tal, porque no creo que podamos decir que a este punto la obra de Bustamante pueda ser considerada como una obra elaborada bajo un método científico, por Ajá. el hecho de que en ese entonces, y ya volviendo un poco a lo del modernismo, Claro. dado que se hacía con obras recientes, acontecimientos recientes, pues los autores muchas veces, y es el caso de Bustamante, realizaban sus obras de acuerdo a sus experiencias. Entonces, es también lo que volvimos a comentar en algún momento sobre mucha similitud entre el historiador y el cronista en este entonces, ¿no? Por el Sí, hecho de que era un pasado muy reciente. Entonces el autor se limitaba a escribir sobre sucesos que él había presenciado. sí, sí. Entonces, Yo pertenezco a esa generación que decía que los historiadores eran bien fregones y los cronistas bien sonsos. ay, Eso es muy padre. El problema es de 30 años después, te fijas y seguimos igual. Entonces, quién sabe quiénes son los sonsos, ¿verdad? Pero bueno, eso lo platicamos ya cuando nos estemos despidiendo del semestre. Mire, ya para dejarlo descansar, de este último que dice usted me llama la atención. O sea, creo que sí hay un método, lo que no hay, y que usted mismo lo, lo subrayó, es un método científico. No sé, Emerson, cómo pudiéramos pensar este contexto que le ujú. gusta mucho a los historiógrafos desarrollar. Sí tendría don Carlos alternativas y dijo, no, ¿saben qué? Por el lado científico no me voy por el lado premoderno, o realmente no tenía, ¿usted cómo se imagina Ujú. el estado del arte, como se dice, en Sí, este momento? ¿Tendría mucho sí. donde agarrar el señor o no? Pues yo creo que es un buen apunte el que usted hace, porque sí, es diferente, ¿no? Tener un método, eso pues yo creo que es de lo más habitual en cualquier texto, ¿no? Tanto yo creo que en el aspecto literario debe de haber un método, ¿no? Claro. Pero un método científico es diferente, de eso yo creo que sí es una distinción importante. Entonces, ya que menciono esto del método literario, ¿no? Pues yo creo que si existiese un método literario, yo creo que sería más uno cercano a ese, porque de hecho lo recuerda ahí la autora, eh, ahí cuando menciona esto, pues como de los cuentos, incluso llega como a mencionar las fábulas, ¿no? Eh, pues también podemos ver un uso de la historia pues, como literatura, ¿no?
la historia como una pues, fuente, pues, podemos decir, de entretenimiento también, además de lo que ya hemos comentado de la formación de la nación, y pues de la divulgación de ciertos valores ahí, como es precisamente por eso que menciona el autor de la fábula, ¿no? Que tiene una moraleja y al final, Claro. y que eso es con lo que se queda el lector, ¿no? Eso es como el objetivo para el lector, que él se quede con ese mensaje. Y pues Sí, la historia en ese sentido, en esta época, pues tenía ese mismo fin, que era divulgar un mensaje y que ándale. el lector pues se quedara con él, ¿no? Y yo creo que eso también lo podemos ver aquí con Bustamante, ¿no? Que tenía sus mensajes Sí, y quería pues divulgarlos a través de su obra, que como usted menciona, yo creo que estoy de acuerdo, no tenía un método científico, pero tal vez sí tenía un método pues más literario, ¿no? Un método más que tuviese más que ver con redacción, la selección obviamente de lo que él quería contar para llegar a ese fin que él buscaba, que era pues, divulgar estos valores, ¿no? Entonces, obviamente, para hacer esa selección, ese proceso, pues implica un método, ¿no? Pero lo que usted menciona, yo creo que es importante que pues, no es necesariamente científico. no tenía mucho de dónde pescarse, ¿no? Digo, no. Recordemos que es la época donde en Europa tenemos, ya había pasado de Caro, Descartes, Newton, Leibniz, o sea, todos los racionalistas y luego Kant, ya mero nacía Marx por ahí. Entonces, imagínense cómo lo que se estaba discutiendo allá en Europa y lo que acá nos llega como de rebote, que eso es lo que le toca enfrentar a Sor Juan Inés de la Cruz y Juez y Góngora, y este señor que les comenté ahorita, justamente responderles a los europeos que acá también se hacían buenas aguas, porque estoy de acuerdo con usted, en algún momento se discute si en México hubo siglo XVIII, o sea, no hubo siglo de las luces, vamos, y ahí se van a encargar de responder. Clavijero es el otro autor que se me estaba olvidando, que bueno, como no vimos esa parte de la historiografía, pues el único que nos queda así como que muy a modo es el padre de Mier. Acuérdense que el padre de Mier comienza así muy medio persinado, medio conservadorón, y termina un tipo muy radical, ¿verdad? En la época de Iturbide nadie lo aguanta. Digo, ustedes me platicaban ayer, y era un tipo que ya quería una república y que decía que la monarquía no se servía para tres cosas, ¿verdad? Y dices, órale. Y el padre Mier que se va, todavía trae la onda del Quetzalcóatl y la tilma de Juan Diego y cosas por el estilo. Y él entonces sí, Emerson, esto que dice usted es muy interesante, encarnaría mucho esto, lo que es estos historiadores. Déjenme irme despacio porque usted lo comentó muy bien. Yo creo que aquí lo que encontramos es entonces un personaje que está navegando, pero que sobre todo navega para cierto lado, que es la premodernidad o el pensamiento premoderno, que el pensamiento premoderno, recordemos, está muy dependiente de los relatos judeocristianos y está muy pendiente de lo que ya dijo muy bien Emerson, de una historia narrativa, una historia ilustrada en casos, detalles y sobre todo en desenlaces felices o fatales con cierto grado de moraleja, que es ahí donde, no sé si alguien quiera comentarlo por ahí, donde lo valioso de su texto es la retórica, algo que los historiadores no hemos, bueno, los historiógrafos, perdón, no han estudiado mucho, y es el tema de la difusión, y que usted ya nos lo repitió muy bien, Emerson, porque habría que pensar cuánta gente leyó a Lucas Alamán, cuánta gente leyó al padre Mier. Lo que sí queda claro, acuérdense, este hombre en qué trabaja y a qué se dedica. Es un tipo que cada semana o 2 veces a la semana, la poca gente que lee no es ni el 10% de la población, ¿verdad? Lee sus entregas, acuérdense sus famosas cartas. Él te está escribiendo a ti, me está escribiendo a mí, y así como ese va a ser el estilo que tiene que ver con esta premodernidad, ¿no? La premodernidad es explicar los acontecimientos con una especie de formato, con un achote, ¿no? Parecido a la Ilíada, a la Odisea, a los relatos homéricos, donde hay buenos y malos, donde hay vencedores, vencidos, donde hay una moraleja, donde hay una épica, ¿verdad? Plutarco, donde hay una
Moraleja, Cicerón, ¿verdad? Entonces, eso es un pensamiento de alguna manera premoderno que lo vamos a encontrar ahí. El caso más no lo vamos a ver, pero yo sé que ustedes ya lo leyeron, el famoso cronista nuestro Alonso de León. O sea, Alonso de León hace una radiografía de lo que es el nuevo reino y lo que han... Claro, el escrito tiene otro objetivo y casi nadie lo leyó, digo, se conoció ya hasta el siglo XIX, digo. Pero bueno, no sé si eso lo dicen los que difunden la obra de este hombre, que anduvo allá por el Valle del Pilón, por aquí hay gente de Montemorelos y de por allá, bueno, él por allá sí, allá hizo su dinero y su lana, ¿ya? Él, cuando habla de la realidad regia o norestense, como le quieran llamar, o el regio monte, ¿verdad? Regio montano, él siempre ve desde la óptica del cristiano, ¿verdad? Y así valora, por ejemplo, una serie de actividades y así como a Bernal Díaz del Castillo se le caía el pelo cuando describía los sacrificios y todo el culto a los dioses que ellos llaman demonios, ¿verdad? Acá también cuando va a los mitotes o cuando ve los mitotes que se hacen en estas regiones, pues también se le cae el pelo, ¿no? A Alonso de León y dice que bárbaro, que degenerados y que borrachos y que drogadictos, ¿no? Entonces, es una forma de observar, de analizar a partir de parámetros, ¿no? Él siempre, la Biblia, pues, básicamente el Antiguo Testamento es una forma de interpretar, porque acuérdense que es una sociedad estrictamente católica o cristiana, ¿no? No es una sociedad donde el 20% son masones no creyentes y el otro 50% son universitarios. No, es una sociedad estrictamente católica. Por eso las leyes también van en ese sentido. Ese es entender el contexto, comprender el contexto. Lo otro es seguir viendo el 19 con los ojos del siglo XXI y así no vamos a llegar muy bien a la comprensión, que acuérdense que eso es una obligación del historiador, la comprensión. Primero, la búsqueda de fuentes. En eso nadie nos debe de ganar. El día que un economista, un antropólogo, no sé, un periodista tenga mayor capacidad de uso de fuentes, sistematización de documentos y análisis de la comprensión, ya vamos a desaparecer del mapa. Porque esa es nuestra principal sustancia, nuestra principal madera como historiadores. Lo otro olvídense, ¿verdad? O sea, cualquiera puede poner muchos datos y meter corrientes y filosofías que luego con eso presumen muchos historiadores actuales, ¿no? Metiendo 20,000 citas ahí de alemanes y franceses y no sé qué tanto. Pero bueno, la historiografía pone a cada quien en su lugar, ¿no? Entonces, muy bien, Emerson, creo que yo también me extendí mucho. Entonces, tenemos aún, por ahí si alguien quiere comentarlo, premoderno, moderno, y que la retórica es su principal virtud o su principal propuesta o su principal contribución. No sé, por ahí, Carlos, ¿quiere comentar algo? Y sí, el nacionalismo, pues el nacionalismo, acuérdense que viene desde las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿eh? Ahí vemos el primer nacionalismo, y luego lo vamos a ver por ahí en Bernal del Castillo, y claro, es una especie de florecimiento ahí, de encontrarle grandiosidad a la nueva patria, pero adelante. Y quedémonos con la idea de que este hombre sí fue más leído que otros, porque todo lo publicaba en los periódicos y luego ya se iban formando los folios, ¿verdad? Las fojas para eh, armar el librito. Que así era como publicaba Gonzalito. A ver si les puedo traer por ahí unas fotos para que vean cómo se publicaba en el periódico oficial las páginas de las entregas, ¿no? Los avances de sus capítulos. ¿Alguien más por ahí?
Ya más o menos Emerson comentó algo de la retórica, pero eso sería bueno que alguien por ahí lo enriqueciera. Ya por ahí Carlos Liberato nos ha comentado algo que tiene que ver con eso, con la retórica. Bueno, por lo que veo les fascinó la lectura de doña Pamela. Yo creo que no hay que decirle cómo le fue con su lectura. Creo que es un trabajo interesante. Entonces vamos a pasar a vamos a dejar pendiente entonces el tema de la retórica. Acuérdense, eso se lo voy a preguntar más adelante, ya que a lo mejor queda muy claro, por eso no hubo mucho comentario. Ya Emerson dijo algo, dijo muchas cosas y entre ellas, con otras palabras, habló de eso. Entonces, a lo mejor todo el mundo ya lo entendió y considera que pues no vale la pena que lo dilucidemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar entonces a la asignación. Ya están por ahí, creo que hay por ahí una persona o dos que no están en equipo. Sería bueno que se pusieran en contacto conmigo a través del correo universitario para buscarle opciones, si no se nos van a ir quedando ahí y le van a faltar todos esos puntos, ¿verdad? Y entonces sí les pido que por ahí se pongan en contacto. Insisto, correo universitario, ya saben cuál es, para poderles asignar también actividad. Si no, se me van a ir quedando y la verdad, a mí no me gustan los exámenes ni de segundas ni de terceras, pero bueno, si tampoco los puedo obligar, ¿verdad? A que todo el mundo presente en primera y no se me vayan quedando marginados. Bueno, entonces nos quedan minutos para, si dudas sobre lo de la lectura. Acuérdense que la lectura es nada más un resumen oral, no vamos a traer imágenes ni mucho menos. Sí, comentarles al equipo 5 y 6 es un comentario de los anexos, no que me los describan. Es decir, por ejemplo, aquí viene la lista de los diputados que fueron a las Cortes de Cádiz. Entre ellos viene el señor, ¿cómo les dije? Que apellida, con ese apellido muy norteño, ¿no? Garza, ¿no? Un tipo Garza que además es canónigo, por pensando en que el Estado laico está presente en todos lados, ¿verdad? Y él es el que nos va a representar en las Cortes, y a ver quién le paga el viaje hasta allá. Y además un viaje larguísimo, ¿no? Cuando llegaban ya había cambiado la geopolítica, así de fea estuvo la cosa, ¿no? Entonces, los anexos sí, por favor, no me los describan ni me los platiquen, sino hagan una evaluación. Son 4 o 5 por equipo. Alguien puede repartirse los anexos y decir, miren, en este anexo se habla del juicio a Morelos, ¿no? En este se habla y se dice que Morelos soltó toda la sopa, ¿no? Y que dijo que cómo estaban organizados, dónde estaba la pólvora, dónde estaban los cañones y bla, 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 ¿no? Más o menos que el equipo, el anexo 1 al 19 van a demostrar justamente todo lo contrario de lo que hizo don Carlos María de Bustamante. Aquí vamos a encontrar un montón, sobre todo los primeros 5 anexos, dan algo impresionantes. Toda la fortaleza documental, informativa que tiene don Lucas Alamán, y que eso es un poco siguiendo la corriente en aquel tiempo los alemanes por ahí, los franceses, un poco en la forma de hacer historia, ¿no? Que luego va a constituirse ya en el positivismo, y que tiene ya métodos muy cerrados, muy concretos, y donde la historia pues no le va a ir muy bien, que digamos, en términos de interpretación y de subjetividad, sino que va a estar más sujeta a cuestiones de información, de documentos, de datos. Pero bueno, eso como quiera nos sirvió de mucho para luego la fase siguiente, que fue ya lo del materialismo histórico, donde está ese personaje tan importante en la historia, en la escritura de la historia, como es Marx, ¿no? Marx tiene un trabajo impresionante desde el punto de vista historiográfico. Me refiero a los Grundice,
pero sobre todo a El Capital, ¿no? Chequen El Capital, más el capítulo 1, y ahí van a ver lo que es metodología científica, ¿verdad? Entonces, pero eso también tiene que ver con la enseñanza de otros pensadores como Hegel, idealista, ¿verdad? Y antes Emmanuel Kant, que todavía mucha gente lo intenta traducirlo en términos científicos, ¿no? Autores no fáciles de leer. Entonces no sé si aquí sobre la lectura, no sé si hay dudas, comentarios. Empezamos la próxima clase. No, profe, todo muy claro. Excelente, muy bien. Bueno, entonces nos quedan por ahí minutitos para, si hay algo sobre el PIA, piensen, platiquen entre ustedes, algunos, ¿cómo les iba a decir? ¿Qué fechas pudiéramos por ahí ver, no? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a platicar, verdad? Porque si vamos a partir de cero, pues no, ya leí sus informes, más o menos, había que ponerse de acuerdo por ahí lo del periodismo, no invadir esferas, ¿verdad? Fuera de ese caso, cada quien tiene el nacionalismo, bueno, también irle cortando que hoy le dedicamos toda la mañana al nacionalismo, cuando hablábamos de Sigüenza y Góngora y hablábamos de Clavijero y incluso de Bernaldez del Castillo, pues ahí se comienza a asomar, a construir esa nueva historia que no tiene nada que ver con España, ¿no? Más bien con el Imperio Católico, sino que es ya se está pintando raya para darle grandiosidad a otra sociedad, ¿sí? Acuérdense que Tenochtitlan es comparada con Sevilla, con Granada, con Constantinopla, entonces, ojo, estamos aquí ya ante escritores, historiadores que le están dando una nueva identidad a las tierras conquistadas, encontradas, y luego vamos a encontrar también la grandiosidad que se le quiere dar a los habitantes, ¿verdad? Como le llaman ahora las naciones originales, ¿verdad? Y dice que hay originales y copias, algo así, pero bueno, esas no son tan mías, así les dicen, ¿verdad? Ahí entonces se destaca la grandiosidad de los dioses, de Huitzilopochtli, de los Moctezumas, ¿no? Y Wilcamina y Xocoyostli, y casi como los grandes emperadores romanos, ¿no? Las deidades se comparan con Venus, con Minerva, entonces todo eso tenemos que valorarlos como historiógrafos, ¿no? Para compañeros por ahí de nacionalismo, ver de qué punto van a partir, ¿no? Por ahí, de los trabajos que hemos visto, acuérdense que en el caso del padre Mier usamos a los hispanistas. Para el caso de don Carlos usamos a la señora esta que estamos viendo, que parece que les encantó a la mayoría. Y para la MAM vamos a ver también, y luego vamos a ver, Carlos, un par de lecturas chicas que hacen una evaluación global de la historiografía del siglo XIX y parte del XX, pero yo no quisiera empezar con eso, porque lo importante es, como les he dicho de manera así muy folclórica, ¿no? Leer a los autores en su tinta, ¿sí? Hubo generaciones de historiadores, me incluyo la mía, donde todo el mundo sabía qué escribió Carlos, pero nunca lo leíste en su momento. Además, la Capilla Alfonsina todavía no tenía el DGB, ¿no? Que hoy dispone, y las obras apenas comenzaban a reimprimirse, que el Instituto Helénico, Fondo de Cultura Económica, todo eso. Chequen la edición, son ediciones de los años 80. Entonces, considérense ustedes una generación pues, con mucho portento, ¿no? De que ahora tenemos todo a la mano. ¿No? ¿Qué hubiera sido de uno haber tenido todos estos textos a la mano, aquí en la tablet del padre, ¿no? Pero bueno, espero lo valoren, ¿no? A lo mejor para ustedes es natural eso, ¿no?
muy cotidiano, pero no. Sinceramente, yéndonos para atrás, causaríamos, porque también yo estoy acá también, ¿no? La envidia de mucha gente. Entonces, Carlos, por ahí, Ricardo, tenemos que leer a los autores en su tinta, aunque sean así flachazos, esquemas, no tenemos tiempo para leerlos todos, ¿no? Pero sí ya podemos presumir que hemos leído a tal o cual autor. Entonces, aquí sigue Carlos María de Bustamante y Gonzalitos para ver la cuestión regional, y luego regresamos a un punto donde también está Gonzalitos. Mucha gente ignora eso. Yo cuando digo gente me refiero a colegas profesionales, ¿no? Ahí también escribe José Eleuterio González, a invitación de uno de los autores, México a través de los siglos. Y ahora sí, después de México a través de los siglos, lo que venga ya es ganancia. La historiografía tienen que ser mínimo 3 semestres o 4 para poder desarrollar todos los temas. Pero bueno, ahora por lo menos son 2 semestres. Antes, en mi época, nomás era 1. Entonces, estaba canijo avanzarle desde ¿cómo se llama? Desde los textos prehispánicos hasta Enrique Krause, ¿no? Pero bueno, se hacía el esfuerzo, ¿no? Claro, había un autor por ahí que te hacía un retrato de toda esa época, Enrique Florescano, que todo el mundo sabe quién es, y lo leíamos, y yo por ahí alguna vez di clases, y ese fue nuestro libro de cabecera, que si se fijan ahora ni siquiera aparece, sí aparece en la bibliografía referido, pero no lo estamos leyendo porque yo prefiero que leamos, insisto, a los autores en su tinta. Que no nos digan, que no nos cuenten, ¿verdad? Para eso son las clases de historia, para ver qué dice el historiador. Esta clase de historiografía, bueno, vamos a leer un poquito a los autores porque sí tenemos capacidad de análisis y de comprensión. Muy bien, pues ya se nos fue medio la clase por ahí. ¿Algún comentario más? Al final vamos a hacer una evaluación de acuerdo a lo que dicen sobre todo la gente de la Ibero, la gente de la UNAM, sobre la historiografía, pero ya que hayamos visto todo esto, ¿no? Se me hace muy cómodo verlo así, ¿no? Que nos cuenten y que nos digan, y pues quién sabe cómo escriba don Carlos, ¿verdad? Dicen que era muy chusco, pero pues quién sabe. Pues vamos a avanzar. Bueno, si no, qué bueno que ya quedó aclarado el punto. Si no hay más, entonces les encargo que entre ustedes chateen. Nos queda ya muy poco tiempo, pero el poquito tiempo que queda antes de la siguiente clase, ponerse de acuerdo, ver mis horarios. Les digo, nos podemos ver muy temprano, cuando no tenga clase, y después de las 5 de la tarde. Son reuniones de 15, 20, máximo media hora, para ver los avances. Sobre todo nos ponemos de acuerdo. Tengo en mente 2, digo, los demás me interesan, pero que recuerde yo en este momento ir definiendo lo del nacionalismo, y lo otro es dividirnos bien lo del periodismo, que son trabajos súper interesantes, ¿no? Acuérdense que el siglo XIX comenzó, la historia se manejaba a través de los periódicos. Entonces, quien no lo vea así, pues está frito, ¿no? Entonces, qué bueno que hubo doble interés. Entonces, y aparte los demás trabajos, ¿no? que hay por ahí. Ahorita me acuerdo de esos dos, no porque me interesen más, digo, porque me viene a la mente por lo que estamos leyendo con don Carlos, ¿no? Entonces les pido eso, que próxima clase ya pongamos fecha, horario, y también puede ser a las 8 de la noche, digo, no tiene que ser tan de tarde, pero que no pase de las 11, porque acuérdense que hay que levantarse a las 6 de la mañana para estar a las 7 listo, ¿no? Bueno, no sé si no hay algo más. Vamos a dar una última lectura. Entonces, esta ya no la van a ver publicada aquí. Nos quedó lo de la retórica. Hasta ahí. Quizá qué será eso. Eso es lo que hay que leer un poco más. Y vamos a partir de la próxima clase a escuchar a los compañeros hablándonos de el que supuestamente es el mejor libro de historia del 19. Vamos a ver si es cierto.
de don Carlos María de Bustamante, la autora, doña Pamela, que se lleva todas las palmas, ya nos dijo algo de Lucas Alamán, así que no estamos tan desprovistos de análisis historiográfico, ¿no? Ahí está ya anotado. Y empezamos la próxima clase. No sé si hay algún otro comentario. No, profe. Bueno, excelente. Pues bueno, acuérdense que andamos un poco sobrados de trabajo, con mucha actividad, pero no, como se dice en el rancho, no nos rajamos. Aquí estamos, entonces déjenme seguirle trabajando. Tengo sinceramente muchas cosas que hacer, pero primero son ustedes, ¿no? Antes que otra cosa, primero atiendo a mis alumnos y luego ya me pongo a hacerlo. El trabajo histórico, historiográfico, de difusión y quién sabe qué más. Luego se queja uno que no hay trabajo y luego cuando hay también se queja. Total que nunca estamos conformes, ¿no? Yo la verdad sí trato de disfrutar el trabajo, entonces si no hay más, déjenme avanzar en lo otro y nos platicamos la próxima sesión ya con lo que les dije, ya con Lucas Alamán y seguir después con don José Eleuterio para luego ya hacer un balance general de, como señalaba ahorita Carlos Liberato, un poco analizar ya globalmente a los escritores, pero sobre todo a los historiadores del siglo XIX. Y con eso ya cerramos pues lo que es los historiadores decimonónicos, ¿no? Del XIX, que yo creo que les va a quedar más claro porque hemos visto las fuentes directas, no platicadas ni reseñadas por historiadores. Muy bien. Bueno, pues ahí le cortamos si no hay más, y nos vemos la próxima semana. Ahí disfruten el Buen Fin, que como verán, si hubiera habido más Carlos María de Bustamante, a lo mejor estaríamos celebrando el 20 de noviembre, pero no lo vamos a celebrar que el 12, el 20, el 15, 16 de noviembre. Bueno, vean el 16, ¿verdad? Vean, sí. Vean el civismo, el amor a la historia y todo lo demás de la sociedad súper informada de 2021. Así que por favor, no se me pongan tan pesados con el siglo XIX. Y si ahorita, en lugar de decir, nos vamos a ver todos el día 20 de noviembre para recordarlos, el centenario y pico de Madero, de Carranza, de Villa, de Zapata, no. Vamos a ir a ver, nos vamos a ir de shopping, ¿verdad? Vean la sociedad actual, entonces no nos espantemos de la de don Carlos y de don Lucas Alamán, donde todo el mundo era guadalupano y apostólico y romano y traía el santito en el pecho, ¿verdad? Y el escapulario y la novena y todo eso. Entonces tenemos que ser cautelosos y cuidadosos a la hora de analizar los contextos, como decía Emerson en su intervención. Bueno, ya no los molesto más con estas impertinencias historiográficas, pero que sí quisiera que se les pensaran tantito qué vamos a hacer el lunes y por qué celebramos el lunes. Muy bien. Entonces, dejamos, cuídense, compañeros, y que tengan un buen fin. Gracias, igualmente, profesor. Igualmente, profesor. Cuídense mucho. Yo ahorita le quiero preguntar algo, profe, ahorita que se vayan todos. No, pues van a quedar, no me espero, no se preocupen.